Generación Radical te invita a escuchar un programa especial, Testimonios por el sonido que transforma. Y de regreso aquí a Generación Radical, somos el sonido que transforma. Edwin José quien te acompaña en esta hora. Yo sé que este testimonio que se va a compartir será de mucha bendición y me place en presentarle a Luis Pagán, a.k.a. el Gran Luigi. Luis, bendiciones, mi hermano, y bienvenidos a Generación Radical. ¿Cómo te encuentras? Bendiciones, pues gracias a Dios, todo bien, todo marchando como Dios quiere, un poquito cansado después de un día largo de trabajo, pero para la gloria del Señor, aquí estamos. Amén, amén. Vamos a comenzar. ¿Quién es Luis Pagán? ¿De dónde eres? Luis Pagán. Muchas preguntas. Mucha gente me ven. Yo digo, para empezar mi testimonio de dónde soy. Mucha gente me ven lo que yo soy hoy, pero no saben de dónde yo salí. Yo soy naturalmente de Puerto Rico. Estamos viviendo aquí en la Florida. En estos momentos tengo 47 años de edad. Soy maestro de nuestra iglesia Restauración Sin Límites y llevo 25 años sirviendo a papá. Gloria 25 años que han sido de gloria, que si me pongo a contarlas estuviésemos nosotros hasta mañana aquí. Pero vamos a empezar a contar, ¿verdad?, lo esencial para que la gente pueda entender tu trayectoria y de lo que Dios hizo en tu vida. ¿De qué pueblo de Puerto Rico eres? Bueno, soy natural, nacido en Bayamón, allá en Lo Más Verde. Me crié en el área metropolitana de Río Piedras, allá mi familia de parte de mi mamá eran de allá y pues por la mayoría de la parte estuvimos allí y nos criamos desde, yo diría, desde que estábamos en la edad de teenager, entre los 12 años hasta que pues Dios nos llamó y nos sacó de donde nos sacó y nos vinimos acá a Florida. Pues desde ahí estuvimos en Río Piedras, en el área metropolitana, específicamente en Caparra, Texas. Pregunta que te hago. Una niñez, entraste a la juventud. ¿Cuándo fue que Luigi empezó como que a descarrilearse? ¿Pasó algo en el entorno? ¿Qué fue lo que sucedió que empezó si no me equivoco, a experimentar con las sustancias? Bueno, si vamos a ir hasta allá, fíjate, quisiera hablarle a todas las personas primeramente que están escuchando, todos los jovencitos que están por ahí escuchando, que tal vez piensan que porque para servirle a Cristo o para venir a Cristo tú tienes que tener una vida verdaderamente mala. Y te voy a ser sincero, mi vida, yo siempre crecí en mi vida con mucho temor de Dios, pero mucho temor de Dios, porque mi familia eran personas que aunque no eran cristianas, eran bien religiosas, y yo siempre durante el trayecto de mi vida tendía siempre a querer escuchar el consejo de mi papá. Mi papá hoy en día, para la gloria de Dios, le sirve al Señor, es capellán. Para aquel tiempo no le servía, pero fíjate, Dios lo usaba y él nos hablaba y nos aconsejaba, pero después mientras iba creciendo, yo pensaba que porque yo no le hacía daño a nadie, porque era una buena persona, que yo no necesitaba buscarle Dios en mi vida ni nada, y seguí creciendo con ese concepto en mi mente. Muchas veces Dios me hacía llamados de parte de amistades que tuve en la escuela, que le servían al Señor, que me decían, mira, Dios te está llamando, pero yo seguía en las mías, tú sabes. Cuando uno está en la calle, que uno, por más que te dicen, mira, salte de ahí, hasta que uno no sienta ni experimenta por cabeza ajena de cómo son las cosas, uno sigue. Y fíjate, nunca mi intención cuando yo estaba en la calle con las amistades, que empecé a hacer amistades con los muchachos de la calle, mi intención nunca fue dañarme, mi intención nunca fue tocar las drogas, nunca fue nada, pero tú sabes que cuando una persona no tiene a Cristo y no tiene a Dios en su corazón, estas malas oportunidades de la vida se cruzan. Tú te dejas llevar por la presión del grupo, y nosotros mientras estuvimos en la calle tuvimos muchas amistades haciendo cosas, pues tú sabes que como los jóvenes hacen, haciendo sus loqueras, pero poco a poco esos muchachos que nosotros estábamos en la calle, que entre ellos estaban incluidos mis hermanos, empezamos a experimentar con
otras cosas que no deberíamos experimentar, que ningún joven se supone que experimentara. ¿Y qué fue lo que tú experimentaste? Vamos, porque aquí somos claros. ¿Qué fue lo que experimentaste y cuándo fue la primera vez que lo experimentaste? Bueno, eso fue alrededor, yo diría, como casi, yo tenía como entre 14, 15, más o menos esa edad, como 14, entre los 14 a los 16 años. Llegó uno de los muchachos con un par de bolsitas de, ya tú sabes, de marihuana. Ok, vamos a hacer claro. Sí, de marihuana, sí. Y entonces pues empezamos a experimentar, vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Y empezamos a fumar, a hacer los cigarrillitos. Fíjate, y te soy sincero en esto, nunca pasé a otra etapa después de ahí. So, ¿te quedaste en la marihuana? Sí, me estuve fumando un tiempo, aunque no llegué a fumar mucho, porque te digo la verdad, yo siempre he sido una persona bien selectiva. Y entonces yo me acuerdo que a los momentos en que nosotros estábamos haciendo lo que estábamos haciendo, que estábamos fumando nuestros cigarrillitos en la calle, a veces a las 2 de la mañana, mi mamá no sabía ni dónde estábamos. Siempre como que me traía recuerdo los consejos de mi papá, de las cosas que nos decía mi papá y también los efectos que hacía la marihuana a mí no me gustaban. El mareíto ese que daba uno y eso, entonces yo como que me detuve a tiempo, como que antes de envolverme me aguanté y yo dije, no puedo más con esto no es para mí, esta sensación no me gusta para nada, y yo pues corté en ese momento, pero mis hermanos siguieron en ese mundo pero aunque yo no estaba ya interesado en estar usando marihuana, estar fumando marihuana, estaba en ese mundo porque todos los amigos míos fumaban. Yo pude ser testigo ocular de cómo cada uno de ellos empezaron por ahí, siguieron usando sustancias controladas peores que esas. Muchos de ellos hoy en día están muertos. Otros, puedo decir, para la gloria de Dios, que le dieron su vida a Cristo. Pero me acuerdo que el feeling ese que tú sabes, los marejitos y las cosas que le da la marihuana, a mí no me gustaba. Y eso fue lo que me llevó a detener el seguir haciendo eso. Pero seguí con otros estilos de vida, me gustaba fumar cigarrillos mucho, tenía un vicio con el cigarrillo tremendo. Me fumaba 2 cajas en menos de una semana, Edwin, de cigarrillos. ¿Cuándo fue la primera vez que estabas en ese caminar, verdad? Obviamente pues estaba fumando la marihuana, luego el cigarrillo, que muchos dicen, que marihuana no es nada. Sí, marihuana es la puerta para muchas cosas. Sí. Créemelo, que porque empiezan con eso y entonces pues viene lo demás, y si tú no te cuidas, lamentablemente podemos ver muchos de las personas que han sido verdad afectadas por la marihuana. Hay otros que no, pero caso de Luigi pues no fue así. Eso es así. Como decimos nosotros, te vas en volanta por ir para abajo si le haces caso. Y fíjate, tuve la oportunidad de, cuando yo estuve en la calle, así como yo tuve mis amistades de la calle que hacían su poca vergüenza, que hacían lo que le daba la gana, también conocí a otra gente. Que llegó el momento, Edwin, que yo estaba tan confundido, que yo no sabía qué hacer con mi vida, que lo único donde yo me refugiaba era en los consejos de mis papás. Okay. De no hagas esto, no hagas lo otro. Y empecé a conocer unas amistades que eran unos muchachos que iban a la iglesia, pero no era la iglesia que nosotros vamos. Era la iglesia católica, la iglesia tradicional, y pues me empecé a ir con ellos, y de ahí fue que como que me empezó, porque siempre desde niño siempre tuve esa curiosidad de querer saber quién era Dios, pero inclusive con todo y eso, que estaba, como quien dice, buscando a Dios a mi manera, mi vida seguía siendo un reguero, un revolú, porque seguía haciendo las cosas como me daba la gana. Yo decía que yo iba a la iglesia, iba a los grupos de los jóvenes de la iglesia, que era la iglesia de nosotros local, con los muchachos y todo, y conocí mucha gente, me hice bien famoso entre ellos, hasta los curas de la iglesia me conocían y todo, y me cogieron aprecio, pero con todo y eso, fíjate lo que es uno no tener a Dios en el corazón ni saber quién es Dios, que estando dentro de la iglesia, pensando que yo estaba cambiando mi vida haciendo bien, cuando salía de la iglesia era otra cosa, porque me iba en la calle, me amanecía,
me iba a hacer lo que le daba la gana, robaba, me gustaba robar y siempre andaba con mi cigarrillo en la boca. Si tenía que hacer cualquier cosa, era una persona que era como bien atrevida, era como que era de ese tipo de joven que tú le lanzas un reto y como que no lo piensa y lo hace. Okay. Como que tú le dices, a que tú no te tiras por ahí, por esa cuesta para abajo con un cartón, y lo hacía. ¿Y cuándo era fue? loco, era como alocado. ¿Cuándo fue? Entraste, ok. ¿Y cómo llegaste a la iglesia evangélica? ¿Cómo fue esa trayectoria? ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo llegaste ahí? Te voy a contar la historia de cómo fue que Luigi se convirtió. Yo no digo nunca, yo no uso la palabra convertir, porque como digo yo cuando estoy dando los estudios de la iglesia, yo no soy un transformer. Yo le di mi corazón a Cristo. Pero fíjate, en esta trayectoria, como te estaba contando, yo pensaba que yo estaba bien, Edwin. Yo pensaba que con yo ir a la iglesia católica, ir a la misa de vez en cuando, hacer amistades de los curas, que yo estaba bien. Yo pensaba que yo estaba bien porque supuestamente a mi manera yo estaba buscando de Dios y yo no conocía ni papa de la Biblia, nada. Y entonces mientras iba transcurriendo mi vida y iba creciendo y haciéndome más adulto, llegó el momento pues que me junté en la calle con una mujer que es la mamá de mi hijo, que Dios la bendiga donde quiera que esté ahora. Mi hijo hoy en día, le doy gracias a Dios, tiene 28 años y gracias a Dios me salió un muchacho bueno. Pero que para esos momentos empecé a conocerla a ella y pasó lo que pasó. Ella, cuando mi hijo tenía alrededor de 3 años, ella pues tuvimos nuestras situaciones porque era una mujer que éramos de la calle, tú sabes, éramos de la calle y cada cual quería hacer lo que le daba la gana. Y ella vivíamos juntos, se me fue de la casa y me llevó a mi hijo. Oh, wow. Y entonces cuando mi hijo tenía 3 años, me acuerdo yo como hoy, mi hijo contaba con 3 añitos de edad y eso a mí me hundió en una depresión tan grande, pero tan y tan profunda, que lo primero que me pasó por la cabeza fue quitarme la vida. Y me acuerdo yo que el amor que yo sentía por ella no era tanto porque yo me sentía más con compromiso por mi hijo, porque ese era mi hijo. Y mi hijo yo lo amaba y yo doy la vida por mí. Y yo me acuerdo que ella cuando me llevó a mi hijo, yo andaba, traté de buscarla para tratar de resolver la situación y decirle, mira, ¿qué es lo que está pasando? Entonces ella me empezó a esconder al nene y pues eso me trajo a mí una depresión severa. Y como Cristo no estaba en mi corazón, Dios no estaba en mi corazón, lo primero que me vino por la cabeza fue quítate la vida. Y me acuerdo yo, para el año, creo que fue en 1997, casi terminando el 1997, yo vivía en una casita allá en el área metro, una casita bien pequeñita, y venía del trabajo un fin de semana, creo que era un sábado, y venía con una depresión tan grande porque tras que había perdido a mi hijo, que me lo habían escondido, me lo habían llevado ese día, perdí mi trabajo y yo estaba allá que no aguantaba. Y me acuerdo yo que pasé camino a mi casa, paré en un punto de droga y me compré un paquete Valium. Wow. Un paquete y me fui a mi casa y yo dije, aquí se fue Luigi, olvídate esto, yo no quiero saber más de la vida, no quiero saber nada. Y me fui y me fui a mi casita, me senté en un sofá. En ese momento yo me acuerdo que yo lo que tenía en mi nevera era un galón de jugo de China y yo agarré ese galoncito, empecé a llorar porque no aguantaba, porque yo sabía lo que estaba a punto de hacer. De momento, cuando me empiezo a tomar las pastillas, algo sucedió en esa casa, en esa sala. ¿Cuántas pastillas perdona que te interrumpa, cuántas pastillas ya habías tomado? Me había tomado 2. Oh, wow. Tenía como 10 en la mano. Wow. Y yo me acuerdo que yo empiezo a llorar y empecé a pedirle perdón a Dios. Y me acuerdo que aquella sala, Edwin, se puso oscura como la noche. Y cuando esa sala se puso oscura como la noche y fría, empecé a escuchar literalmente la risa del demonio siguiéndose de mí. Y yo me asusté.
Y me acuerdo que cuando yo me asusté, yo empecé a llorar más todavía y empecé a pedirle perdón a Dios, empecé a pedirle a Dios que me ayudara. Dios mío, ayúdame, porque yo dije, me vino a buscar el diablo. Eso fue lo primero que me pasó por la cabeza, porque para aquel tiempo, me acuerdo yo, ya mi hermano menor, Irving, que muchos lo conocen, ya él había dado su corazón a Cristo y él me estaba predicando la palabra. Él me iba pero como yo tenía esa religiosidad encima, yo a él le respondía para atrás, le contestaba para atrás, le decía no, que yo soy mi crucifijo, que si esto me protege y esto es y lo otro, y él me decía, y él me hablaba, pero yo no le hacía caso. Y en ese momento, cuando me encuentro con la verdad, que empiezo a pedirle a Dios que me sacara de eso, empecé como que a escuchar ahí mismo en esa sala, como si hubiesen dos seres combatiéndose uno al otro. Y de momento yo empiezo a llorar y la mano, me acuerdo yo que la mano se me empezó a cerrar, como cuando tú le pones la mano a alguien encima y la aprietas para que no la abra. De esa misma manera mi mano se cerró, yo sentía que alguien me aguantaba la mano para que yo no la abriera y siguiera viendo pastillas. Y de momento yo literalmente sentí como si tuviera una mano cerrándome mi mano. Wow. Y empecé a llorar y a pedirle perdón a Dios. Y de momento esa oscuridad y esa frialdad que estaba dentro de mi casa se disipó, se fue. Esa risa fea la dejé de escuchar. Y de momento, cuando eso pasó, ya era domingo por la mañana y yo había llegado a mi casa ese día por la tarde. Yo no sé ni cuánto tiempo pasó, que yo sé que de momento cuando yo empecé a hablar con Dios y a pedirle perdón y le entregué mi corazón, cuando rápido que yo le entregué mi corazón a Dios, yo sentí que esa mano que me estaba aguantando la mano mía se quitó y las pastillas se me cayeron al piso. Y de momento yo me acuerdo que yo me fui como en un trance y me quedé dormido en el sofá de mi casa, y mientras estoy así entre ido y entre dormido, así como, ¿sabes? Como cuando uno está entre dos mundos, yo escucho la voz de Dios que me dice que lo buscara, que Él me había provisto un camino, que Él me iba a guiar en ese camino. Y me acuerdo que en esa misma mañana, mientras me estaba recuperando, limpiándome, llega mi papá. Mi papá llega al apartamento porque yo habían como 2 semanas que me había desaparecido. Mi mamá no sabía de mí, mi familia no sabía de mí. Y llamaron a mi papá, y mi papá llegó hasta la casa y me tocó. Yo me acuerdo, ¿sabes? Que en Puerto Rico hay muchas puertas que son como de aluminio con ventanas. Pues yo me acuerdo que yo oigo que alguien me toca en la ventanita de la puerta, y cuando yo abro la ventanita de la puerta era mi papá y mi papá mío. Y entonces yo me acuerdo que yo le abrí la puerta a mi papá vio las pastillas en el piso y me dijo, ¿qué tú ibas a hacer? Y yo le dije, nada, papi. Y él empezó a llorar, y entonces nos sentamos, yo le conté lo que había pasado, le conté la experiencia que tuve con Dios. Y desde ese día me acuerdo yo que una semana después de eso me crucé con una amiga mía que estaba yendo a una iglesia pentecostal, y me habla y me dice, yo le conté mi experiencia, porque era una amiga mía, una muchacha que yo conocía desde que ella era pequeña, ella era mucho menor que yo, y empecé a hablar con ella y ella me invitó a su iglesia. Me dijo, mira, yo voy a esta iglesia con mi hermano. Y yo, ok. Y me acuerdo que cuando fui a esa iglesia me llevé a mi hermano, que también estaba buscando una iglesia, y ahí cuando había un evangelista que estaba hablando, el Espíritu Santo cogió a ese hombre, y todo lo que ese hombre decía era por lo que yo estaba pasando. Y me acuerdo que ahí fue donde yo me tiré de rodillas en ese altar y me rendí. Y desde ese entonces van 25 años y yo sigo de pie, de la mano con Cristo, por el camino que Él me dijo que me iba a trazar. Y después que te entregaste el corazón a Cristo esa noche, ¿qué sucedió con tu hijo? Porque no hemos llegado a ese punto. Se fue la que era tu esposa con tu hijo. ¿Cómo entonces vuelves a dar con el nene de nuevo? Pues fíjate, después de esto pasaron meses, pero meses largos, Edu. Y me acuerdo yo que yo le tenía sus regalitos al nene para Navidades y todo.
y él no aparecía, pero ya yo tenía una experiencia con Dios y yo estaba orando por mi hijo, y mira cómo es Dios, que yo estaba le estaba orando a Dios que me permitiera encontrar a mi hijo, porque yo no sabía dónde lo tenían. Y mi mamá para aquel tiempo trabajaba en la Telefónica, era operadora en la Telefónica, y creo que fue la mamá del nene llamó y mi mamá, como es así, bien atrevida, le cogió la información, le preguntó dónde tú estás, cómo está mi nieto, mira cómo tú vas a tener ese escondido, que si él está preguntando por su hijo. Y entonces ella no quiso decirle, pero mi mamá, tú sabes, bien sabia, escribió la dirección donde ella estaba, y cuando salió del trabajo fue y le cayó allá y encontró al nene y se lo llevó y me lo trajo, y estuve un tiempo con él hasta que ella se apareció y se lo tuve que regresar, se lo tuve que devolver, pero estuve el tiempo con él, y después de ahí pues hicimos los trámites en la corte para yo poder ver a mi hijo. Pero mira esto, pasa el tiempo y yo empiezo a notar que muchas cosas que estaban pasando alrededor de mi hijo. Ya ese tiempo ya yo estaba sirviéndole a Cristo, y entonces me pongo a orar para que Dios ponga a mi hijo en mis manos, y me puse a orar, y pasaba el tiempo, yo veía como mi hijo sufría, porque la mamá de mi hijo es una muchacha con que, aunque yo diría que sentimentalmente es una persona muy buena, pero es una persona que es criada en la calle y no se sabe conducir muy bien, y estaba muy envuelta en el mundo de la calle. El nene estaba viendo eso, él le estaba afectando emocionalmente, y yo no sabía qué hacer, porque tú sabes que en esas cosas son delicadas, uno tiene que bregarlas, trabajarlas con la ley y todo eso, y me puse de rodillas y le pedí a Dios que me viera a mí. No pasaron 2 años que un día me llama la abuelita del nene que lo vaya a buscar a la casa, que la mamá se había ido a Nueva York y que viniera a buscar a mi hijo. Y ahí, desde aquel entonces, tuve yo la custodia de mi hijo hasta los otros días que se fue de mi casa. Y ya está hecho un hombre ya hecho y derecho. 28 años, ya está haciendo su propia vida, gracias a Dios. Orando estamos por él para que venga, se decida ya y venga a los pies de Cristo. Amén, amén. ¿Qué otras experiencias tuviste en el caminar, Luis, con Dios, verdad? A tu temprana edad, y esas cositas que nos puedas compartir en esta hora. Muchas, fíjate. Pero de la que más yo atesoro en mi alma es cuando yo le doy mi corazón a Cristo, Edwin. Porque yo llevo 25 años en el Evangelio, como decimos, sirviendo a Dios, y desde que yo le di mi corazón a Cristo, yo creo que pasó como un año, más o menos como un año, y Dios pone en mi corazón el que yo empiece a enseñar su palabra. Edwin, yo no sabía ni papa de la Biblia. Yo lo que sabía era lo básico, el ABC, tú sabes, el Noé con el arca, Moisés, la creación Adán y Eva, y cositas básicas, y estaba aprendiendo de la Biblia. Estaba en una iglesia pentecostal, gracias a Dios, que eran una gente que te enseñaban la Biblia pero a fondo, y yo estaba aprendiendo poquito a poco, y Dios me pone en mi corazón el que yo vaya de donde Él me sacó y le hable su palabra a los niños. Wow. Y yo, sin pensarlo, yo dije, vamos a hacerlo, si Dios lo está poniendo en mi corazón. Me acuerdo yo que llegué al área donde yo vivía, allí en donde yo vivo, todo el que es el área de Caparraterra, de la calle 20, que espero que algún día escuchen esto. Allí hay una gasolinería que está en el medio de la urbanización, y esa gasolinería tiene como una plazoleta, y entonces eso está en el mismo medio y las casas están a los lados. Entonces, en esas mismas casas son gente que me conocían a mí, que eran vecinos, que sabían el trasfondo mío de la calle, el trasfondo de quien yo era en la calle, las pocas vergüenzas que ellos hacían, y de momento también empezaron a ver cómo Dios me transformó, cómo Dios me llevaba, que aquel que estaba en las calles con un cigarrillo en la boca,
ahora ya no estaba con un cigarrillo en la boca, estaba con una Biblia en la mano, y ya no estaba vestido como un callejero, estaba vestido como diferente, bien, tú sabes, como decimos nosotros, así calado en el espíritu. Y entonces los muchachos, la gente empezaron a ver eso, y como empezaron a ver el cambio en mis vecinos, los que vivían en la misma área que yo les empecé a hablar y les dije, mira, quiero enseñarle la palabra a los niños, y me lo soltaban. Llévatelo, me decían, llévatelo y enséñale. Llegó el momento en que yo tenía eran como 10 niños, y yo me acuerdo que yo los sentaba a todos en el redondel de la gasolinería y yo les hablaba y lo que yo sabía, y yo me ponía a orar y yo, Padre, yo no sé nada, pero Dios, fíjate, Dios me hablaba y me decía, vas a hablarle de esto. Yo venía y les hablaba y les decía de la palabra, y esos niños estuvieron mucho tiempo que yo les estuve enseñando la palabra, y esos niños, lo que yo les empecé a enseñar, lo empezaron a llevar a sus casas, a sus papás. Tremendo. Y el tiempo siguió pasando, y muchos de los papás de esos niños empezaron a ir a la iglesia y empezaron a darle su corazón a Cristo. Lo que hace la diferencia entre la diferencia y como Dios puede usar un niño cuando tú le enseñas la palabra. Y fíjate, y por ese lado Dios me ha llevado durante 25 años enseñándole la palabra a los niños, y hoy en día tengo el privilegio y tengo la bendición de, junto a mi esposa, ser los líderes de la iglesia del niño en nuestra iglesia, en Restauración Sin Límites. Y desde ese entonces, fíjate, y he sido misionero. Eso es una de mis memorias que más yo atesoro. Pues llegué a ser misionero. Dios me llevó hasta España a llevar la palabra. Estuve casi un mes en España, Edwin, por allá, en Sevilla. Viajamos a Sevilla, viajamos a la ciudad de Córdoba, llegamos a ir a la frontera de Portugal a predicar la palabra, llegamos a ir a un sitio que dicen Morón de la Frontera, y allí pudimos predicarle la palabra a los niños, a los gitanos, a la gente que estaban en la calle. Muchos la recibían, otros no la recibían, pero tuve el privilegio de darme un viaje de casi un mes, un viaje misionero, de experimentar lo que era ser misionero acá en Puerto Rico. Después, y fíjate, durante todo ese tiempo seguí enseñándole a los niños, me iba a los caseríos. La gente de mi iglesia veían cómo yo era con los niños, y veían cómo los niños se me acercaban, me llevaban a los caseríos a llevarle la palabra a los niños. Yo anduve por todos los caseríos del área metropolitana, por Villa España, Vista Hermosa, creo que también llegué a Llorén, y por todos esos sitios llegamos a ir a llevarle la palabra a los niños, y ya los niños nos conocían. Cada vez que los niños nos veían, ellos ya sabían quién yo era, quiénes éramos, y llegaban, pero y se traían malos amiguitos. Y fíjate como Dios me ha usado enseñándole la palabra a los niños. Cuando yo, antes de venirme para acá, para Florida, que es donde estamos ahora, yo tenía un salón en la iglesia donde estábamos, que yo tenía alrededor de 45 niños. Wow. 45, un salón lleno que allí no cabía nadie. Y yo me acuerdo que esos niños trajeron a sus padres estaban perseverando, y el día que yo le di a esos niños que iba a ser la última clase, que ellos me iban a ver, que yo me iba a ir para Florida, que Dios me estaba llamando a que fuera a otros lugares, esos nenes me lloraron. Esos nenes, yo me acuerdo que esos nenes, eso fue la clase más triste que yo di, porque esos nenes me lloraron, empezaron a llorar, y pasó el tiempo, yo estando aquí en Florida, y esto siempre me lo llevo al corazón. Cuando estaba aquí en Florida, llegó el que era mi cuñado, que estaba en la iglesia, en la misma iglesia, y me trajo una carta donde todos los niños, y había pasado como casi 2 años, él me trae una tarjeta en donde todos los niños a quien yo les di clase, que estaban todavía en la iglesia perseverando, me escribieron y me la enviaron. Que yo me acuerdo que eso a mí el corazón se me desbarató cuando yo vi eso. Me acuerdo como el día de hoy. ¿Y algunos de esos niños están todavía perseverando en el Señor? Que tú sepas. Fíjate, sinceramente no sé.
pero tengo en mi corazón el sentir de que sí. Amén. De que sí. Fíjate, y he tenido también gente, eso es para que usted vea, el que me esté escuchando, lo importante que es usted compartir aunque sea un chispito de la palabra de Dios con la gente. Amén. Yo he tenido gente que se han acercado a mí en la calle a darme las gracias, cristianos, a darme las gracias porque yo les llevé la palabra un día. Yo no sé ni quiénes son, y yo me acuerdo que yo estaba un día en la calle, camino a la iglesia, me encontré con ese muchachito joven y me paró, me dijo: Dios te bendiga, varón, te bendiga. Y él me abrazó y me dijo: quiero darte las gracias. Y yo: ¿por qué? Yo no te conozco. Y él me dijo: tú te paraste un día por donde nosotros estábamos un grupito en una esquina sentado en la cuneta, y tú nos hablaste y nos dijiste que Dios nos amaba y que Dios tenía planes con nosotros. Y yo me acuerdo que muchos de ellos se rieron, pero yo te escuché y yo me fui a la iglesia y Dios cambió mi vida, y es porque tú sembraste esa semilla. Por eso el que me esté escuchando, aunque sea una cosa simple y sencilla, háblale a la gente. Nunca se puede tener miedo, porque con una semilla sencilla Dios puede hacer mucho. Amén. Lo que uno no se imagina. Eso es así. ¿Tú entiendes que hoy en día está falto, verdad, de salir a las calles y hacer estas actividades, donde tener este contacto con los niños, con las personas allá afuera, como se hacía antes? ¿Sabes? Yo creo que es bien efectivo también dedicarle ese tiempo, y que ellos vean también que no simplemente tienen que llegar a 4 paredes, sino que podemos también compartir el amor de Cristo, ¿verdad? Cuando uno está en la calle de una manera tan sutil y tan diferente. Sí, es verdad, Edwin, hace falta. Hoy en día, lamentablemente, reconocemos lo que está sucediendo por los tiempos. Estamos cerca ya de que nos vengan a recoger de aquí. Pero hoy en día es como dice la palabra: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy en día hace falta gente que salga. Es como yo digo siempre, tú lo sabes, porque tú me has escuchado a mí predicar y me has escuchado a mí dar mis estudios. Es como yo digo, hay gente afuera que te está esperando. Hay alguien allá afuera que tiene un corazón que solamente tú tienes la semilla que esa persona necesita para salir de la muerte. Que la única semilla que puede arrojar un poquito de luz para que Dios lo saque del fango donde está hundido puede ser que la tengas tú. Y hay un alma que te está esperando en la calle, en donde sea, en el trabajo. Porque hoy en día llevarle la palabra a alguien en el trabajo, fíjate, no es fácil. Porque ya, yo te digo que yo trabajo de técnico. Una de las reglas que pone cuando te dan los exámenes es que tú no puedes hablarle, ellos le llaman religión. Tú no puedes hablarle a nadie de eso, porque la misma persona te puede acusar de hostigamiento y te puede causar el trabajo. Pero siempre hay maneras de hablar. Necesitamos seguir llevando la palabra. Hoy en día estamos viviendo en un mundo que se está perdiendo por falta de identidad. Y nosotros somos los que tenemos la clave de decirles a ellos dónde está su identidad, y no lo estamos haciendo. Y Satanás le está diciendo a la gente sobre qué es la identidad que tienen. Por eso hoy en día está lo que está sucediendo. Y ya fíjate, qué bueno sería que hoy en día se levantaran más jóvenes como yo. Cuando me levanté en aquellos tiempos, yo tenía alrededor de 22 años. Y aunque sea un chispito, compartir la palabra con los más pequeños, porque ellos no son solamente el futuro, son el presente. Sí. Y su corazón, como es sensible, tiene la capacidad de poder escuchar mejor la palabra de Dios, porque ellos son esponjas y ellos pueden traer a su familia. Amén. Y hoy en día es como tú dices, ya el diablo no está jugando a ser diablo, él se está dejando sentir. No. y no está tapándose. Y lo estamos viendo también con los influencers que hay hoy en día. Los estamos viendo con muchos artistas de renombre, que sus conciertos prácticamente son cultos satánicos, y lo sobrenatural se está manifestando. Literalmente. Hoy en día estamos, la guerra y la se está viendo. Por eso tenemos que salir. Y aunque la gente, fíjate, porque hay maneras, tenemos que hablarle a la gente. No podemos dejar que Satanás siga llevándose más gente.
Necesitamos levantarnos, porque cuando tú tienes a Dios contigo, tú y Dios son mayoría. No tienes por qué tener miedo. Dios siempre te va a respaldar. Eso es así. Yo creo que la gente, ¿verdad? Con todo el ocultismo que estamos viviendo hoy en día, que lo están tomando tan normal. Tú que tuviste esa experiencia sobrenatural, puedes testificar que el enemigo es real y Dios es real. Mira, yo te digo, Edwin, además, hablando de cosas sobrenaturales, para todo aquel que esté escuchando, el diablo no juega. Porque si tu corazón no tiene a Cristo, créeme, cuando tu corazón está vacío, Satanás se va a encargar de agarrarte y llenarlo de él. Y te voy a dar un testimonio corto de lo que le sucedió a mi hermano. Yo tuve 2 hermanos. Mi hermano que me seguía a mí son menores que yo. Mi hermano Irving, que sigue, él fue pastor un tiempo y canta. Mi otro hermano, Dios lo tenga en su gloria, porque yo sé que él murió salvo. Era el que le seguía, era el que estaba entre medio de los dos, era el hermano del medio. Mi hermano, él llegó a probar la santería. Y para él empezó como si fuera un juego, porque le dijeron que era algo cool, chévere, que le ofrecieron como que poder, como que eso te va a dar poder, te va a dar seguridad. Y lo que hicieron fue que lo endemoniaron, y mi hermano murió por eso, porque aunque mi hermano le entregó su vida a Cristo, mi hermano, antes de entregarle su vida a Cristo, mi hermano había hecho un pacto con las tinieblas. Y a mi hermano ser libre, que Dios lo liberta de ese mundo de brujería, de santería. Los espíritus maléficos empezaron a clamar su vida. Y yo me acuerdo que empezaban a llamarlo por teléfono, literalmente personas que no eran gente, voz satánica, que parece literalmente como si alguien te estuviese haciendo una broma y te estuviese llamando, cambiando la voz, amenazándolo de que lo iban a matar. Mi hermano, me acuerdo como el día de hoy, a veces me llamaba para que yo orara por él y que me ayudara a orar, porque a veces estaba en la casa y oía cosas que le corrían por el techo, y él se ponía a orar porque mi hermano, Dios lo libertó cuando le entregó su corazón a Cristo, pero tuvo que pagar un precio por las consecuencias de él estar jugando con la brujería. Tuvo que pagar un precio porque el enemigo de las almas vino a reclamar su cuerpo, y aunque su alma y su espíritu se salvaron, él pagó con su vida, porque tuvo que lo que le sucedió, nosotros siempre sabemos que fue que vinieron a reclamarlo, y pagó su cuerpo, pero gracias a Dios su alma y su espíritu están con el Padre. Amén. Eso es para que usted vea, el joven que me está escuchando, no juegues con las cosas de ocultismo. Y hoy en día, lamentablemente, el ocultismo nos está rodeando como si eso fuera algo normal. Y uno tiene que tener mucho cuidado, porque aunque se vea normal, son cosas que cuando tú le abres la puerta se posesionan de tu corazón y te destruyen de adentro para afuera. La palabra dice que en estos tiempos lo bueno lo llamaran malo y lo malo lo llamaron bueno, y eso es lo que estamos viviendo hoy en día, y lo están tomando como si fuera algo tan normal, y es muy peligroso. O sea, yo he visto videos donde los artistas dicen, voy a ser claro, ya que están todos aquí, ustedes, todos los que están aquí, o sea, en otras palabras, prepárense, porque como quien dice, yo hice un pacto y ustedes son parte del sacrificio del pacto que yo hice con Satanás. Esto es lo que se está viviendo hoy en día. La iglesia tiene que empezar a dejarse sentir, tiene que abrir la boca, tiene que dejarse sentir en la calle, porque el enemigo no está jugando, y mientras nosotros estamos, ¿verdad?, peleando para ver quién tiene la iglesia más grande, el enemigo está capturando toda la juventud hoy en día, una juventud que lamentablemente, con todo lo que tiene, con todo, ¿verdad?, las ventajas y tecnología, es una juventud depresiva. Siempre están buscando, ¿verdad?, buscar ser saciados y llenos, y siempre están viviendo una vida como si vacía. Y es bien triste, por falta de amor. Hay muchas cosas, ¿verdad?, de lo que los jóvenes, ¿verdad?, están lidiando hoy en día. Y padre que estás escuchando este mensaje,
tenemos que sacar tiempo para nuestros jóvenes. Tenemos que dedicarle tiempo, tenemos que orar y cubrirlos en oración a ellos, porque a lo mejor tu hijo se pasa encerrado en el cuarto. Saca tiempo y sácalo de ahí. Tú no sabes lo que ellos están enfrentando. De verdad que sí. Es como yo te digo, para agregarle a eso que tú estás diciendo, padre que tú me estás escuchando, no dejes, por favor, no dejes que otras cosas críen a tu hijo más de lo que tú lo haces. No dejes que la tecnología críe a tus hijos. No dejes que un PlayStation, un Xbox críe a tus hijos. No dejes que los muñequitos de Netflix, que hoy en día o de cualquier lugar, sean la niñera de tus hijos. Yo cuido a mis nietas aquí en verano, yo he tenido que cancelarle a ellas muñequitos que parecen de niños, que involucran cosas que no son de Dios y cosas que son contra natura de Dios. Padre, ten cuidado, está pendiente a tu hijo, bríndale tu atención, no dejes que tu hijo divague en sus pensamientos, no dejes que tu hijo sean otras personas que lo críe y que le inculquen valores que tú después no te lamentes, que tú después no tengas que llegar un día con lágrimas en tus ojos porque alguien te robó la vida de tu hijo, o porque porque tu hijo lamentablemente ya no lo puedas ver en la casa y lo tengas que ir a ver a la cárcel. Padre que me estás escuchando, es tiempo de despertar, es tiempo de que te sacudas el marasmo que tienes encima. Empieces primeramente tú a buscarle a Dios. Hable la palabra que tienes, la palabra en la Biblia que tienes en tu casa. Haz un pacto. Ábrele tu corazón a Dios. Entrégale tu vida y empieza a llevar la palabra. Hombre que me estás escuchando, toma tu lugar como sacerdote en la casa, en tu casa, y empieza a enderezar tu hogar, porque si no, Satanás lo va a enderezar por ti. Tú sabes que cuando eso pasa, nada bueno sucede. Esas son las palabras que te quiero decir, y eso es de parte de Dios. Te lo estoy diciendo porque, como estamos hablando aquí, Satanás no juega, y Satanás está tirándole hoy en día bien fuerte a la familia. Eso. Y tenemos que saber, hoy en día es indispensable tener a Cristo, estar con la armadura de Dios, como dice la palabra. Tenemos que tener la armadura de Dios activada, porque Satanás no anda con juego, porque él sabe muy bien que le queda poco tiempo, y como él sabe que le queda poco tiempo, él se quiere llevar a todos los que pueden enredar con él, por si no lo sabía, todo lo que me está escuchando. Amén, de verdad. Así que iba a decirte unas palabras para él, pero tal, con lo que te tiraste ahí, de verdad, a Dios gloria. Así que tenga oído, que escuche lo que el Espíritu está hablando. Bueno, Luigi, de verdad, gracias por tomar de tu tiempo, por compartir tu testimonio de lo que has pasado y de donde Dios te tiene hoy en día. De verdad que yo puedo testificar que amén, donde muchos te han tomado en poco, hemos visto como Dios te ha puesto verdad en alto, y la honra y la gloria es del Señor, de verdad, porque usted es un maestro que hay que decirle usted y tenga, y de esto se trata, porque aprendemos, y todo el mundo quiere otras cositas, pero qué importante es, y lo importante que es la educación, y sobre todo, ¿verdad?, tener un maestro que se prepare para que pueda impartir un pueblo, y con la enseñanza nos edifica, crecemos, y de esto se trata, de verdad que sí. Y gracias, mi hermano, por este tiempo. Amén. Sabemos que va a ser de mucha bendición, de verdad, ¿no? Para mí es un privilegio y honra, de verdad, el poder tenerte en el programa de Generación Radical. Así que, mi hermano, un último consejo para todo joven y todo padre que nos están escuchando. Muy sencillo, que aunque tú no lo creas y aunque tú no lo pienses, Cristo te ama, y que Él desea tanto tener una relación de padre e hijo contigo que tú no te imaginas. Nunca tengas miedo. Mira, la palabra dice que de modo que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ven a Cristo, que toda situación que tú tengas en tu vida, sea la que sea, Él se va a encargar de ella, y tú vas a ver que lo que yo te estoy diciendo es verdad, y tú vas a ver cómo tu vida cambia. Ese cambio que tú quieres, o esa interrogativa que tú tienes en tu vida, va a ser contestada, porque Cristo te ama, porque con Dios todo y sin Él nada.
Amén. Así que ya no tengo que decir la frase porque Luigi la tiró. Sí. Así que mi hermano, un fuerte abrazo. Dios te bendiga mucho, mi hermano. Así que familia, compartan este audio, de verdad que sí, para todo aquel que necesita escucharlo. Sabemos que va a ser de mucha bendición. Y nuevamente se despide Edwin José junto a Luis Pagán, a.k.a. el Gran Luigi, por Generación Radical. Somos el sonido